La primera vez que escuché que estaba muerta lo tomé como una broma. Estaba en mi apartamento sola, como siempre, cuando el teléfono vibró en la mesa. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Contesté esperando una televenta o alguna oferta absurda, pero lo que escuché fue todo menos eso. Sofía, dijo una voz grave al otro lado. Lo siento mucho, no sé cómo empezar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, algo en su tono me alertó, pero no entendía qué estaba pasando. ¿Quién habla?, pregunté, ya empezando a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Soy Juan del seguro. Es muy difícil decirlo, pero ha ocurrido lo peor. Estás muerta, Sofía. El silencio pesado llenó la línea. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Muerta. Yo muerta. Estuve callada durante unos segundos pensando que tal vez se trataba de un error. Pero la forma en que lo dijo, la calma de su voz, sabía demasiado. Todo lo que estaba diciendo era demasiado específico, y entonces lo entendí. La confusión y el miedo me invadieron por completo hasta que el miedo se transformó en una rabia insostenible. ¿Qué?, pregunté, mi voz temblando. ¿De qué estás hablando? Yo estoy aquí, estoy viva. No me respondieron inmediatamente. Solo escuché cómo el hombre consultaba algo en el fondo, tal vez un archivo, un registro. La espera fue interminable, hasta que habló nuevamente, esta vez con más firmeza. Tu familia presentó el reclamo del seguro. Estás muerta, Sofía. Muriste en un accidente hace 3 días. Lo sentimos mucho, pero ya no hay vuelta atrás. Todo en mi cuerpo se congeló, como si de repente la gravedad del mundo me aplastara con fuerza. Me sentí como si estuviera soñando, como si todo fuera parte de una pesadilla absurda, pero la sensación de terror era real. Realmente me estaban diciendo que estaba muerta. Entonces, la ira empezó a recorrer mis venas. ¿Muerta? ¿Cómo se atrevían? ¿Qué había pasado en mi vida para que alguien decidiera por algún motivo retorcido que mi existencia ya no valía nada? Mi cabeza comenzó a zumbir, pero antes de que pudiera articular una palabra más, la llamada se cortó. Con el teléfono en la mano sentí que me desplomaba. Me quedé allí inmóvil mirando la pantalla. No sabía qué hacer. Mi mente repetía las palabras del hombre una y otra vez. Estás muerta. Al principio pensé que era un error, una broma, pero la precisión con la que habló de mi vida, de mis pertenencias, me decía lo contrario. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? Mi corazón golpeaba contra mi pecho con una fuerza inhumana. De repente pensé en mis padres. Recordé sus rostros fríos, siempre tan distantes, tan ajenos a mi dolor. Siempre había sido la hija invisible para ellos, pero esto era otra cosa. Ya no importaba si me amaban o no. Ya no importaba si me necesitaban. Lo que estaba sucediendo iba más allá de cualquier indiferencia que pudieran haber mostrado. Esto era algo mucho más oscuro, mucho más grande. El vacío en mi estómago se expandió y mis manos temblaron al agarrar el teléfono nuevamente. Llamé a casa. Al principio la voz de mi madre sonó distante, como si estuviera ocupada con algo. Hola, mamá. Mi voz sonó débil, casi como un susurro. Sofía. ¿Qué pasa? Su tono no cambió. No hubo sorpresa ni angustia. Mamá, ¿estás en casa? ¿Estás bien? Intenté sonar normal, pero algo me decía que ya no podía esperar ninguna respuesta que no estuviera teñida de mentira. Sí, estamos bien. ¿Por qué preguntas eso? Mi mente daba vueltas sin encontrar el valor para preguntar lo que realmente quería saber. Te llamaron del seguro, dije finalmente, dejando las palabras escapar de mis labios como si fueran un veneno. Dijeron que estoy muerta. Hubo un silencio por el otro lado. El tiempo se detuvo. Mi madre no dijo nada, no hubo consuelo. Solo ese silencio que se hizo más pesado y más denso con cada segundo. Podía sentir cómo la mentira, la farsa, ya estaba tomando forma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi madre respondió. Lo siento, Sofía. Es complicado. Lo haremos lo mejor posible. Ya verás, todo estará bien. Esa fue su respuesta. Lo único que obtuve fue un consuelo vacío, cargado de una falsa calma. Mi corazón se rompió un poco más al escuchar esas palabras. Mis padres, esos 2 seres a los que les había confiado mi vida, mi ser, me acababan de mentir de una forma tan horrible que ya no sabía qué pensar. Me senté en el sofá, mi cuerpo completamente inerte,
mientras trataba de procesar la magnitud de lo que me acababan de decir. En ese momento me di cuenta de algo que me retumbó en la cabeza. No estaba en una película, no estaba soñando. Esto era real. Me habían declarado muerta y había algo mucho más siniestro detrás de todo esto. Algo que no me esperaba, algo que me estaba dejando sin aliento. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué mis propios padres? El miedo ya no era lo que dominaba mi mente. Era la rabia, la traición, la confusión. No podía quedarme quieta. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué. ¿Qué pasaba por sus cabezas? ¿Qué clase de monstruos podían hacerle esto a su propia hija? Ya no podía vivir con la incertidumbre. Así que tomé una decisión. No me quedaría allí sentada esperando que todo se resolviera solo. No. Saldría y los enfrentaría uno por uno. Iba a ir a donde estuvieran y descubriría la verdad. A lo largo de todo ese día no pude dejar de pensar en lo que me había dicho el agente del seguro. Lo sentimos mucho, Sofía. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, es que esa falsa compasión estaba a punto de recibir una respuesta mucho más contundente que cualquier mentira que pudieran decir. Lo único que sabía con certeza es que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba saber lo que había realmente detrás de todo esto. Llegué al funeral de manera sigilosa, como una sombra que nadie puede ver. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero algo en mi interior me decía que tenía que estar. Estaba aterrada, pero la ira me mantenía firme. Me empujaba hacia adelante, hacia la sala que debía albergar mi cuerpo. En mi mente todo era un caos, una mezcla de dudas, miedos y un odio profundo hacia mis padres, hacia mi propia existencia, que ellos decidieron borrar de forma tan cruel. El lugar estaba iluminado con una luz tenue, como si la tristeza flotara en el aire. Había flores por todas partes, demasiadas para mi gusto, como si intentaran ahogar lo que quedaba de mí en una mar de colores suaves y fragancias dulces. Pero nada en ese lugar podía ocultar la podredumbre que se escondía en lo profundo de sus corazones. Yo sabía que todo lo que veían mis ojos era una farsa. Ellos pensaban que no iba a enterarme, que no iba a descubrir lo que estaban haciendo, pero se equivocaban. Estaba allí observando, esperando. Mis padres estaban al frente, rodeados por algunas caras conocidas, pero todo me parecía distante, como si yo estuviera observando desde otra realidad, como si fuera una espectadora en una película horrible que no podía salir. Mi madre estaba allí, vestida de negro, los ojos rojos de tanto llorar, aunque su llanto me parecía vacío, sin alma. Mi padre estaba a su lado, aparentemente también triste, pero con una mirada vacía, como si todo eso fuera solo un trámite para él, algo que tenía que hacer porque el seguro lo requería, porque los papeles debían firmarse y la vida seguiría su curso. ¿Dónde estaba el dolor verdadero? ¿Dónde estaba la angustia genuina de haber perdido a su hija? No vi nada de eso en ellos. No vi el remordimiento ni la pena. Lo que vi fue una representación, una obra de teatro que sin lugar a dudas había sido ensayada una y otra vez en sus cabezas. No había lágrimas de amor, solo lágrimas de conveniencia. Ellos sabían que todo eso era una mentira y no me importaba lo que pudieran decirme para intentar justificarlo. Yo los conocía demasiado bien. Mientras me acercaba a la sala, vi que algunos de los asistentes no se despedían con la calidez que uno esperaría de un funeral. Conversaban entre ellos, miraban a los lados como si intentaran aparentar una tristeza que no sentían. Y en medio de todo eso, mis padres, como actores principales de una obra mal escrita, sonreían a medias y aceptaban las condolencias. «Lo siento mucho, querida. Era una joven tan prometedora», escuché decir a una mujer de mediana edad. Mi madre la abrazó, pero no sentí que la emoción fuera real. Era solo una fachada, un protocolo social. Al ver todo eso, mi estómago se retorció. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían convertir mi muerte en un espectáculo público? Sentí como mi cuerpo se tensaba al verlos ahí, tan tranquilos, tan impasibles, como si de verdad me hubieran perdido. Pero yo estaba allí, los observaba y no me creía lo que estaba pasando. Me acerqué más y me escondí tras un pilar mirando de reojo a mi madre, que en ese momento estaba abrazando a un hombre que no reconocí. Él
parecía ser otro de esos amigos que habían venido a dar sus condolencias, pero lo que me sorprendió fue cómo se miraban, la forma en que él la tocaba en el hombro, la cercanía con la que se dirigían palabras. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No solo estaba mi vida siendo usada como una moneda de cambio para un seguro, había algo más retorcido y doloroso. Mi madre, esa mujer que siempre había sido fría conmigo, ahora parecía ser capaz de todo por conseguir lo que quería. ¿Era posible que hubiera algo más en juego que solo el dinero? No pude dejar de pensar en ello mientras observaba a mis padres, y en ese momento me di cuenta de que todo lo que había vivido con ellos había sido una mentira. Me sentí enferma, pero no era una enfermedad física. Era el dolor de ver mi vida transformada en una sombra, en algo que ya no importaba para ellos. Mi vida, mi existencia, ya no era más que un simple trámite que ellos tenían que gestionar para seguir con su vida sin ningún remordimiento. Al final mi muerte les serviría para aliviar sus problemas. Yo había sido una carga, una hija problemática, y ahora me habían hecho desaparecer para conseguir la tranquilidad que tanto anhelaban. Al verlos allí inmóviles con una falsa máscara de tristeza, sentí una rabia que me quemaba por dentro. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían seguir adelante con esta farsa como si yo no hubiera sido nada para ellos? La impotencia me invadió y la necesidad de hacer algo, de hacerlos enfrentar la verdad, se apoderó de mí. ¿Cuánto tiempo más podría soportar estar allí, mirando cómo ellos mentían, cómo fingían una vida que nunca habían tenido conmigo? La mentira flotaba en el aire espesa y densa, y yo ya no podía quedarme quieta. Necesitaba hacer algo, necesitaba que supieran que no iba a permitir que mi vida fuera robada tan fácilmente. No iba a permitir que me borraran de sus memorias, de sus recuerdos, de sus corazones. Sabía que tenía que salir de allí y enfrentarlos, decirles todo lo que me guardaba, pero aún no estaba lista. No sabía si mi corazón resistiría a la verdad. Con cada minuto que pasaba mi rabia crecía y también lo hacía el dolor de ver cómo mis padres seguían con la farsa como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bajo control, como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no estaba bien, nada estaba bien. No había consuelo, no había paz en sus palabras, solo había vacío. Por fin, cuando la mayoría de los asistentes se había ido y la sala comenzaba a vaciarse, me decidí. Me acercaría a ellos, les hablaría, les haría enfrentarme. No más mentiras, no más silencio. Tenían que saber lo que había sucedido. Tenían que saber que no podían seguir viviendo como si yo nunca hubiera existido. El momento había llegado y aunque no estaba preparada para lo que iba a pasar, ya no podía quedarme en la sombra. Mi vida merecía algo más que ser enterrada en un ataúd vacío. Era hora de que la verdad saliera a la luz. La sala del funeral se vació lentamente. Las personas se fueron, algunas más preocupadas por su reloj que por el cadáver de una hija que según ellos había dejado este mundo. Todo lo que quedaba era la apariencia de una tragedia, una fachada de dolor que ya me había destrozado el alma. Ahora solo quedaban mis padres y yo escondida tras un pilar observando desde las sombras. Y aunque mi cuerpo temblaba algo dentro de mí, me gritaba que tenía que dar el paso, tenía que enfrentarlos. En ese preciso instante sentí que el aire se me cortaba. La rabia, la confusión, todo el cóctel de emociones intensas que me habían acompañado durante todo el día alcanzó su punto máximo. No podía quedarme más tiempo allí, viendo cómo se deshacían de mi memoria, cómo aprovechaban mi desaparición para continuar con sus vidas sin remordimientos, sin el más mínimo atisbo de culpa. Ya no podía más. Necesitaba enfrentarlos. Me acerqué a ellos, mis pasos resonaban como tambores en mi cabeza. Sentía como mi respiración se aceleraba, pero no podía parar. No podía quedarme en silencio. Cada vez que pensaba en lo que me habían hecho, un nudo se formaba en mi garganta. El odio me quemaba, pero el miedo seguía latente. Sin embargo, mi determinación pudo más. Ya no había vuelta atrás. Al entrar al vestíbulo principal, vi como mi madre recogía algunas flores que se habían caído, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera parte de la rutina. Mi padre estaba a su lado, sus manos temblorosas mientras arreglaba los papeles del funeral.
Nadie de ellos se percató de mi presencia, de la furia que se reflejaba en mis ojos. Me acerqué a ellos, los miré fijamente y el tiempo se detuvo. No me importó que todo fuera aún un sueño para mí. Ya no iba a ceder. Necesitaba la verdad y necesitaba escucharla de sus bocas. Me paré frente a ellos, el alma golpeada por la traición y la mentira, y tomé una respiración profunda antes de soltar lo que había estado guardando durante tanto tiempo. ¿Cómo pudisteis? Mi voz salió temblorosa pero decidida. Ellos se voltearon hacia mí, primero sorprendidos, luego confundidos, como si no supieran si lo que estaban viendo era real. Sus rostros se tornaron pálidos, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Por un momento la sala se quedó en silencio. Mi madre abrió la boca, pero no pudo decir nada. Mi padre, en cambio, se acercó lentamente con una mezcla de incomodidad y miedo en su mirada. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus labios, quedó congelada en el aire como un gesto vacío. «Sofía», mi madre susurró casi sin creerlo. «¿Qué estás diciendo? Estás aquí. Pero, ¿cómo?» Mi corazón palpitaba con fuerza, la verdad ya estaba fuera y no había marcha atrás. Vi la confusión en sus ojos, pero también había algo más. Algo que no quería que viera. La culpa, el miedo de ser descubiertos. «Sí estoy aquí», respondí con firmeza, clavando mis ojos en los de ellos. «Y no me digáis que esto es un error. No soy tonta, sé lo que está pasando. Sé lo que habéis hecho». Mi padre trató de tomarme de los hombros como si eso pudiera calmar la tormenta que se desataba dentro de mí, pero al contrario, solo avivó más mi furia. «Sofía, tienes que entender», empezó a decir, pero mi madre lo interrumpió tomándole el brazo con un gesto que me pareció más una señal de pánico que de consuelo. «¿Qué tenemos que entender, mamá?» Mi voz se alzó, pero la rabia me hacía hablar con más fuerza. «¿Que me matasteis para conseguir el dinero? Eso es lo que tengo que entender». El silencio fue pesado, casi mortal. Vi cómo mi padre se encogió, cómo su rostro se tornaba una máscara de vergüenza. Mi madre no dijo nada, solo se quedó allí mirando al suelo con los ojos vacíos. Sabía que no podía ocultarlo más. Sabía que ya no había excusas, que sus mentiras se desmoronaban frente a mí, que nada podría borrar lo que habían hecho. «Lo hicimos porque te estábamos perdiendo, Sofía», dijo mi madre, finalmente con una voz rasgada como si las palabras le costaran salir. Pero sus ojos evitaban los míos, y eso fue lo peor de todo. Sabía que estaba mintiendo. «Perdiéndome», repetí con incredulidad. El dolor crecía en mi pecho como un puño apretado. «Ni siquiera me veíais, nunca me habéis mirado. No os importaba si estaba viva o muerta. Solo os importaba el dinero, la comodidad de vuestra vida». Mi madre se tambaleó ligeramente y su rostro se contorsionó en una mezcla de remordimiento y miedo. Mi padre, por su parte, parecía enloquecido, como si no pudiera soportar la presión de lo que estaba sucediendo. Y me di cuenta de algo: ellos no sentían que su mentira fuera mala. Ellos se sentían víctimas, como si estuvieran haciendo lo correcto, como si fueran las circunstancias las que les obligaran a mentir. «Lo siento, Sofía», dijo mi padre, pero las palabras sonaron vacías. «Fue por el bien de todos. Pensamos que lo mejor era dejarlo así». «¿Dejarlo así?», mi risa sonó amarga. «¿Dejarlo así? ¿Dejarme morir para que pudierais seguir con vuestras vidas? ¿Eso es lo que pensáis que está bien?». Me sentí atrapada en una jaula de emociones. La rabia, la tristeza, la traición, todo se agolpaba dentro de mí. Ya no importaba si me amaban o no. Ya no importaba nada de lo que pudieran decir. Todo se había perdido. Todo estaba roto. Vi cómo mi madre cerraba los ojos como si se rindiera. Y en ese momento supe que no había nada que pudiera decir que lo cambiara. Ya todo estaba hecho. Pero aún así necesitaba escucharlo, necesitaba que lo admitieran, que reconocieran lo que habían hecho. «Lo hicimos por el dinero», dijo mi padre finalmente con la voz quebrada. Sabíamos que sería lo único que nos salvaría, y pensábamos que al menos tendríamos algo con lo que empezar de nuevo. Pero nos equivocamos, Sofía. Nos equivocamos terriblemente. Esas palabras, esa confesión fueron lo único que me quedó. No sentí alivio, no sentí satisfacción. Solo una profunda tristeza, una sensación de vacío que nada podría llenar. Yo ya no tenía padres, ya no tenía familia. Solo me quedaba a mí misma con la verdad que era todo lo que me quedaba.
El aire en la sala estaba pesado, cargado de una tensión insoportable. Mis padres, los mismos que me habían dado la vida, los mismos que deberían haberme protegido, se mantenían allí paralizados sin poder mirarme a los ojos. Mi corazón latía con fuerza y el dolor que sentía no era solo físico, era mucho más profundo. Sentía que mi alma se desgarraba con cada palabra que salía de sus bocas, con cada excusa que intentaban justificar lo que habían hecho. El odio hacia ellos me quemaba por dentro, pero no era un odio impulsivo, no. Era un odio racional, un odio alimentado por años de indiferencia, de mentiras, de abandono emocional. ¿Cómo podía ser que ellos, los que me trajeron al mundo, los que juraron amarme y cuidarme, fueran capaces de planear mi muerte por un miserable seguro de vida? Era una traición que no podía entender, que no podía perdonar. Mi padre, con los ojos vidriosos, intentó dar un paso hacia mí como si quisiera tocarme, como si eso pudiera suavizar el golpe de lo que acababa de decir. Pero yo lo aparté sin siquiera mirarlo, incapaz de soportar el contacto de sus manos. No quería su consuelo, no quería sus disculpas vacías. Ya no había nada que pudiera hacer para sanar el daño que me habían causado. Lo que había entre nosotros, lo que alguna vez pude haber llamado familia, se había roto en 1000 pedazos irrecuperables. «Sofía, por favor, escucha». Mi madre susurró, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Era demasiado tarde para intentar arreglar las cosas. Demasiado tarde para decirme que me amaban cuando ya lo habían demostrado todo lo contrario. Demasiado tarde para invocar sentimientos que nunca existieron. «Escuchar», repliqué, mi voz temblando pero llena de rabia. «¿Qué quieres que escuche, mamá? ¿Que estás arrepentida? ¿Que me amas ahora después de todo esto? No me importa lo que digas, porque lo único que has hecho toda mi vida es ignorarme, olvidarme, y ahora me haces esto. ¿Cómo puedes pedirme que te escuche?» El dolor que sentía era físico, como si mi pecho estuviera a punto de estallar. Estaba sola, completamente sola, enfrentándome a la realidad de que los dos seres que deberían haber sido mi refugio, mi apoyo, eran ahora los mismos que me habían traicionado sin pensarlo 2 veces. En ese momento me di cuenta de lo fácil que había sido para ellos dejarme atrás, de lo fácil que había sido para ellos destruir mi vida y convertirla en una mentira. Mi madre no respondió. Su cara se llenó de lágrimas, pero yo ya no podía sentir lástima por ella. Ya no podía sentir nada por ellos excepto una profunda decepción que me carcomía por dentro. Mi padre, sin embargo, trató de justificar lo que habían hecho, de buscar excusas para todo lo que había ocurrido. Pero sus palabras sonaban vacías, vacías como todo lo que alguna vez había creído que era mi familia. «Lo hicimos por ti, Sofía», dijo con voz quebrada. «Pensamos que así te libraríamos de tu sufrimiento. Creímos que todo esto sería mejor para ti, que te liberarías de las deudas de la vida que llevabas. Pero nos equivocamos, lo sabemos, y ahora estamos dispuestos a hacer todo lo posible por reparar el daño». Me reí, pero fue una risa amarga, cruel, que surgió sin control. ¿Arreglar el daño? Después de todo lo que hicieron, después de haberme quitado la oportunidad de vivir mi propia vida, no, ya no podía seguir escuchando sus excusas. No había justificación posible para lo que habían hecho. No había palabras que pudieran borrar el dolor, ni actos que pudieran enmendar el mal. La verdad ya estaba fuera, expuesta ante mí como una herida abierta que no podía cerrarse. «Reparar el daño», dije, acercándome a ellos con pasos firmes. «¿Sabéis qué es lo peor de todo esto? Que jamás me importasteis lo suficiente como para darme una oportunidad para tratar de ayudarme cuando realmente lo necesitaba. Siempre estuvisteis demasiado preocupados por vuestra comodidad, por vuestro bienestar, y ahora venís a decirme que lo hicisteis por mí. Es una mentira tan grande que ni siquiera yo me la puedo creer». Mi madre, llorando ahora abiertamente, intentó acercarse, pero yo la aparté con un gesto brusco. Ya no me quedaba espacio en mi corazón para las mentiras, ya no me quedaba espacio para su arrepentimiento tardío. Ya no me quedaba espacio para nada de lo que alguna vez creí que era amor. Me giré y salí de la sala, mis pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta del funeral se cerró detrás de mí con un ruido sordo, y sentí como el aire fresco me golpeaba la cara, como si la libertad finalmente estuviera a mi alcance. Ya no estaba atrapada en esa mentira.
Ya no tenía que escuchar sus excusas, ya no tenía que soportar sus miradas de culpabilidad. Lo que habían hecho estaba hecho, y aunque aún me costaba entender cómo sabía que no podría perdonarlos. No ahora, no nunca. Caminé sin rumbo, sin un destino fijo. Solo necesitaba alejarme, necesitaba encontrar algún tipo de paz, aunque fuera momentánea. Sabía que mi vida ya no sería la misma, que todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. La relación con mis padres había muerto, y con ella cualquier esperanza de que algún día las cosas pudieran ser diferentes. Ellos ya no eran mi familia. Habían elegido el dinero antes que a mí y ya no había vuelta atrás. Me di cuenta de que la verdad había salido a la luz, pero que no traería ningún tipo de consuelo. La verdad solo me había dejado vacía, completamente vacía. Ya no había más palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Solo quedaba el dolor, la rabia y la necesidad de seguir adelante. La necesidad de reconstruir mi vida lejos de ellos, lejos de todo lo que me habían hecho. Mientras caminaba por la calle, el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de un rojo intenso. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que acababa de ocurrir. Pero para mí, nada sería nunca lo mismo. Mi alma estaba marcada por lo que había vivido, y aunque aún no sabía cómo seguir, sabía que tenía que hacerlo. No por ellos, no por el pasado, sino por mí misma. Porque al final la única persona que había quedado de pie era yo, y no iba a dejar que su traición me hundiera. El tiempo después de ese día se volvió una especie de tormenta constante en mi cabeza. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por hecho, se desmoronó de una manera tan brutal que ni siquiera sabía cómo seguir adelante. Mis padres me habían condenado a una muerte simbólica, pero yo no iba a ser una víctima más. No podía quedarme allí derrumbada por su traición. Algo dentro de mí, algo más fuerte que el dolor y la rabia, me empujó a actuar. Mi vida ya no era la misma. El mundo que antes se me presentaba con las mismas expectativas de siempre se había vuelto irreconocible. Los cimientos de mi existencia, aquellos que me unían a la gente que decía amarme, se habían roto. Pero mientras todo eso se desmoronaba, yo me encontraba por primera vez realmente despierta. Sin importar lo que me habían hecho ahora, yo controlaba mi destino. Era como si en el momento en que tomé la decisión de enfrentarlos, de no permitir que me destruyeran el universo mismo, me hubiese dado una segunda oportunidad. No solo quería justicia, quería venganza, y sabía exactamente cómo iba a conseguirla. Empecé a moverme primero en silencio, como una sombra, observando, planeando. Contacté con un abogado, alguien que entendiera la magnitud de lo que había sucedido, alguien dispuesto a ayudarme a desvelar la verdad. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir algo aún más oscuro, algo que ni yo misma había imaginado. Mis padres no solo habían faked mi muerte, no solo me habían utilizado para cobrar un seguro. Ellos habían estado metidos hasta el cuello en una red de fraude que involucraba más de lo que imaginaba. Los documentos que había encontrado entre sus pertenencias indicaban una serie de manipulaciones financieras, transacciones fraudulentas y conexiones con empresas que no solo estaban relacionadas con el seguro, sino también con negocios oscuros. Esa fue mi carta ganadora, la evidencia que necesitaba para dar el golpe final. Me senté frente al abogado con una sonrisa que apenas podía controlar y le expliqué todo lo que había descubierto. Mi mente era un torbellino y el plan que estaba formando era claro, como el agua no solo iba a exponer la traición de mis padres, sino que iba a hacerlos pagar. De manera legal, pero con la contundencia de una venganza que nadie podría anticipar. Lo que estás sugiriendo es riesgoso, dijo el abogado, leyendo los documentos que le había entregado. Pero es la única forma de que tus padres enfrenten lo que han hecho. Están en una situación complicada, Sofía. El fraude, el seguro, todo esto. No les será fácil escapar. Yo sabía lo que hacía. No buscaba justicia solo por la justicia misma. Buscaba venganza. Quería que pagaran por cada mentira, por cada día en el que me usaron como su marioneta, por cada segundo en que creyeron que podrían destruir mi vida sin consecuencias. No iba a ser una víctima más, no esta vez. El juicio comenzó semanas después, y aunque mis padres intentaron defenderse, su mentira ya estaba desmoronándose. No había forma de que pudieran tapar todo lo que habían hecho. Las pruebas fueron contundentes, y mientras su mundo empezaba a caerse a pedazos, algo en mí se sintió
liberada. No solo estaba obteniendo justicia, estaba tomando el control, reescribiendo la historia que me habían impuesto. El día en que se dictó la sentencia fue la noche el más satisfactorio de todos. Cuando el juez leyó la condena, la mirada en los ojos de mis padres me dijo todo lo que necesitaba saber. La desesperación, la vergüenza, el miedo. Finalmente, después de tanto tiempo, ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. La verdad salió a la luz y ya no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Mi madre fue condenada a prisión por el fraude y la falsificación de documentos, mientras que mi padre, aunque menos implicado, también enfrentó cargos severos por su participación en las actividades ilegales. Me miraron durante todo el juicio con ojos llenos de rencor, pero yo no sentí nada. No sentí lástima, no sentí tristeza. Solo una calma absoluta que me invadió al ver cómo pagaban por sus crímenes. Al final todo lo que me quedaba era mi dignidad, mi libertad y el profundo sentimiento de haber tomado el control de mi vida. Ya no era la víctima, ya no era la hija abandonada, ya no era la persona que se había dejado destruir por sus mentiras. Yo era la mujer que después de todo el dolor había tomado la decisión de sobrevivir y salir adelante. Y lo había hecho con una fuerza que nunca supe que tenía. En los meses siguientes, mi vida empezó a tomar forma nuevamente. Lejos de ellos, comencé a reconstruir lo que habían destruido. Terminé mis estudios, conseguí un trabajo que me hacía sentir útil y, lo más importante, me reconstruí a mí misma. Volví a confiar en las personas, pero más importante aún, volví a confiar en mí misma. Nunca olvidé lo que había pasado, pero aprendí a usar ese dolor como combustible para mi propio crecimiento. La venganza no solo fue una justicia legal, sino un acto de autoliberación. Mis padres pensaron que podrían deshacerse de mí, pero no sabían que lo único que hacían era darme el poder de volver más fuerte. Y aunque ellos enfrentaron las consecuencias de sus actos, yo salí adelante. Porque al final la verdadera victoria fue mía. No por la condena, no por el dinero que recibí como parte del juicio, sino por haber recuperado mi vida. Por haberme levantado de las cenizas de una mentira para hacer algo mucho más grande que la hija olvidada. Ahora yo era la mujer que había tomado el control de su propio destino. Habían planeado mi destrucción, pero al final todo lo que hicieron fue darme las herramientas para reconstruir mi vida, para convertirme en quien siempre debía haber sido. Y en el fondo, eso fue lo más grande de todo.